ampliado con sus características. Por eso es que nos vamos a concentrar en estos 5 tipos de virus. Algunas cosas relevantes solamente de ellas, ya ustedes complementarán con su lectura de la teoría del libro, es, de todas estas infecciones, ¿cuáles tienen una transmisión fecal-oral? ¿Cuáles son? La A a la cabeza, porque es la hepatitis más frecuente de todas, más importante de recordar, y la E, correcto. O sea, de todas las hepatitis que conocemos en este cuadro, las que tienen una transmisión fecal-oral son la A y la E. Segunda consideración, ¿cuál es la más frecuente de todas? La hepatitis A. Y justamente estas dos hepatitis que mencionamos, la A y la E, se caracterizan porque nunca, generalmente nunca, cronifican o hacen infección crónica, ¿no? Son clásicas causantes de hepatitis agudas, pero no de hepatitis crónica. A diferencia de ellas, la B, la C y la D, tienen la capacidad de generar hepatitis crónica. Y cuando hablo de hepatitis crónica, estoy hablando del riesgo de cirrosis y el riesgo de hepatocarcinoma. Ahí adquiere la relevancia y la diferenciación. ¿Cuál de ellas es causada por un virus ADN? Solo la hepatitis B. Solo la hepatitis B tiene o es un virus ADN. El resto de virus son virus ARN. Otra característica que comparten es que de la B, la C y la D tienen una estrategia de transmisión parenteral generalmente. Por eso es más frecuente en quienes, usuarios de drogas endovenosas, pacientes en hemodiálisis, porque lo estamos pinchando, pacientes que reciben transfusiones sanguíneas constantes. En ellos son más frecuentes estas hepatitis, porque justamente se asocian a su vía de transmisión. Y en el caso específico de la B, también tiene un contacto importante sexual, ¿no? Y perinatal también, o sea, de la mamá al bebé durante el nacimiento. En cuanto a lo que es el periodo de incubación, para la hepatitis más frecuente tenemos hasta 4 semanas, pero miren la cantidad de tiempo para la hepatitis B. El periodo de incubación es meses, es larguísimo, miren, hasta 4 meses luego de la infección para que haga un cuadro clínico, ¿ya? Acá está la frecuencia de hepatopatía crónica, nunca para la hepatitis A y E, mientras que sí existe o es presente para la hepatitis B, C y D, teniendo en consideración que la más importante es la hepatitis C, ¿no? Tener hepatitis C es prácticamente sinónimo de hepatitis crónica, ¿ya? Por un alto porcentaje de pacientes que van a estar. Nos concentramos en la B y la C, sobre todo. La B, acá está, infección aguda por hepatitis B. Un gran porcentaje de pacientes que van a ser, o si bien enfermedad subclínica o clínicamente van a estar afectados, generalmente se van a recuperar. Por lo tanto, los pacientes que desarrollan la enfermedad en un alto porcentaje se recuperan. ¿Cuál será el porcentaje que hace infección crónica? El 4%. Es bajito, ¿no? De un 4 a un 5% aproximadamente son los pacientes que harán hepatopatía crónica. ¿Y cuál es el riesgo de esta hepatopatía crónica? Lo que dijimos. Cirrosis, hepatocarcinoma o directo hepatocarcinoma. Entonces, de todos los pacientes que hacen hepatitis crónica, hasta un 30% puede hacer cirrosis. ¿Ya? Esa es la relevancia, aquí es donde tiene la relevancia y la importancia de ese antecedente. Entonces, para hacer el diagnóstico y también el seguimiento de los pacientes es que nos basamos en la detección de antígenos y anticuerpos, ¿no? Este cuadrito de aquí me revela una hepatitis aguda. El de aquí me revela una hepatitis crónica, ambos con el virus de la hepatitis B, ¿ya? Entonces, sigamos la rojita, ¿ya? La rojita sigamos. Esta rojita me simboliza 3 marcadores. Antígeno E, ADN viral y antígeno de superficie. Cuando el paciente tiene síntomas, está plenamente sintomático, muy afectado, miren la cúspide de la enfermedad, estos 3 están elevados. ¿Por qué? Porque el antígeno E y el ADN viral me refleja replicación viral, ¿no? A más virus, a más cantidad de más volumen de virus, esos van a estar muy elevados. Y el antígeno de superficie es un antígeno característico también de infección de hepatitis. Por lo tanto, está muy elevado. Pero pasa, el paciente supera la enfermedad y luego desaparece. ¿Ves? Como este rojito sube y luego cae. Veamos lo que pasa en la hepatitis crónica. En la hepatitis crónica, estos 3, de la misma forma, están elevados, pero nunca llegan a desaparecer. Persistentemente se encontrarán elevados. ¿Ok? Esto es lo que me refleja a mí una replicación viral constante, continua, persistente y por lo tanto daño hepático crónico.
De aquí rescato mucho el antígeno de superficie porque ese era el marcador específico que me ayuda a mí a identificar hepatitis crónica. Si mi paciente hace la sintomatología ahora, yo debería esperar que hasta en 6 meses este antígeno de superficie desaparezca completamente, porque esto es signo de recuperación completa. Pero si más de 6 meses el antígeno de superficie persiste presente en el paciente, será diagnóstico de hepatitis crónica, ¿no? Ok. Además, un marcador que me puede ayudar a saber si estoy en el estadio agudo crónico de la enfermedad son los anticuerpos, ¿verdad? ¿Qué anticuerpo es para inflamación aguda? IgM y IgG. Correcto. La presencia del antígeno M me habla de infección aguda, ¿verdad? Mientras que aquí la presencia del anticuerpo M me habla de infección aguda. Mientras que para la infección crónica tendré el anticuerpo IgG. ¿Dónde está? ¿Está, no? No. Dice M nomás. Acá debe ser elevado a la IgG. ¿Ok? O presente la IgG, no elevado, no presente. Entonces, para diagnóstico, estos tres. Para infección aguda, para infección crónica, estos tres iguales y su persistencia en el tiempo, ¿no? Mucho más de 6 meses. Si quiero concentrarme en un marcador específicamente, será el antígeno de superficie. Para hepatitis C, ¿cuál es el problema? Como dijimos, que de los que hacen infección aguda, hasta el 85% harán hepatitis crónica, un porcentaje muy alto, que si bien podrá ser una enfermedad estable y compensada, hasta un 20% hace cirrosis. Y en este contexto, la cirrosis tiene el riesgo elevado de cáncer a muerte. ¿Ok? Entonces, este es el riesgo latente, importante y relevante para el hepatitis C. Y para el diagnóstico y seguimiento es mucho más fácil. Acá ya no hay tantos antígenos y anticuerpos. Yo acá solamente tengo la detección del ARN viral para el diagnóstico agudo, que debería desaparecer, cosa que se mantendrá persistente en el paciente con hepatitis C. ¿Ya? La detección del ARN, del material genético de virus. Para lo que es diagnóstico en cuanto a biopsia, generalmente cuando tengo un paciente con hepatitis aguda, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico que estoy con hepatitis? ¿Qué esperé encontrar? Ictericia, ¿qué más? Hepatomegalia, correcto. Distensión, ya. Y básicamente está bien. Hepatomegalia, ictericia, puede malestar general, anorexia. ¿No? Muy específico, realmente, muy específico. Entonces, estos pacientes, yo los diagnostico finalmente con hepatitis aguda porque le hago un dosaje de anticuerpos contra el virus que yo pienso, ¿no? O dosaje de antígenos contra el virus que yo pienso. Correcto. Entonces, y aparte también hago exámenes de sangre. ¿Qué se eleva el perfil hepático de un paciente con hepatitis aguda? ¿Qué se eleva? Transaminasa, pues cursa con TGO y TGP, elevada. Pero lo que normalmente están en 30, estarán en 1000, 1500, 2000, 3000. ¿Qué me simboliza muerte celular? ¿Ya? Entonces, el diagnóstico de hepatitis aguda es clínico y laboratorial. Clínicamente veo que tiene un mal estado, está con todo lo que ustedes mencionan. Le hago exámenes de laboratorio, TGO, TGP elevadas, la bilirrubina, predominio indirecto también estará ligeramente elevada. Diagnóstico de hepatitis, punto, ahí queda. Yo no suelo biopsiar hígados por hepatitis aguda, no lo biopsio. ¿Ya? Pero en general, ¿qué cosa pasaría si yo biopsio una hepatitis aguda? Lo que observo como más relevante es apoptosis, mucha muerte celular. Eso explica por qué las transaminasas se incrementan tanto, porque muchos hepatocitos mueren. ¿Ya? Además de ello, voy a encontrar infiltrado a nivel del espacio porta, pero es muy escaso. Doctora, pero si es aguda, debería haber infiltrado inflamatorio agudo, ¿no? Podemos colocar por todos lados, no. Si bien se llama aguda básicamente es en el contexto cómo aparece la enfermedad, no porque hay infiltrado inflamatorio agudo, ¿ya? Pero la característica más relevante de la hepatitis aguda es la muerte celular, de manera que eso genera liberación y elevación de las enzimas, TGO y TGP. A diferencia de la aguda, la crónica sí se biopsia. El paciente con diagnóstico de hepatitis crónica, porque tiene, por ejemplo, 9 meses desde que hizo la enfermedad por hepatitis B, encuentro antígeno en superficie. Ese paciente tiene que ser biopsiado. ¿Por qué? Porque me permite detectar el grado de inflamación hepática en ese momento y también me sirve como seguimiento del paciente posteriormente. Lo biopsiaré de ahí al año y
veré si ha empeorado el proceso inflamatorio en el hígado, si ha empeorado la fibrosis hepática que produzca cirrosis, ¿no? Entonces, la hepatitis crónica, a diferencia de la aguda, sí se biopsia. ¿Cómo diagnostico hepatitis crónica en una biopsia? Me concentro en el espacio porta. Y miren el espacio porta. Infiltrado inflamatorio mononuclear importante. De lo que acá había muy escaso, acá hay bastante. Entonces, esa característica es la primera y la más importante realmente de todas. El extenso infiltrado inflamatorio, denso infiltrado mononuclear a nivel del espacio porta. Incluso, miren, ensancha el espacio porta, ¿no? Lo ensancha. Además de ello, de esta primera característica, algunas células inflamatorias se salen del espacio porta, miren, se salen y comienzan a lesionar los hepatocitos que están ahí adyacentes al espacio porta. Eso tiene un nombre. Cuando los lesionan o los dañan, salen los linfocitos, las células hepáticas se salen del espacio porta, se llama hepatitis de interfase. ¿Okay? Hepatitis de interfase, se salen del espacio porta. Segunda característica. ¿Qué más tengo? Comienza a aparecer fibrosis, miren, fibrosis, ¿no? Unas bandas fibróticas entre el espacio porta y la vena centrolobulillar. Comienzan a aparecer bandas de fibrosis. Otra característica. Un proceso reactivo que también se puede observar es en estos como unos vasitos de color verde, bueno, son colangiocitos, es decir, son vías biliares. Comienzan a aumentar en cantidad, miren, aparecen bastante, esto se llama reacción ductuliar o ductal, reacción ductal, ductuliar. ¿Okay? Es un proceso reactivo solamente, maniazo. Entonces hasta ahora, miren, tengo como características a la cabeza la más importante, el infiltrado inflamatorio mononuclear en el espacio porta. ¿Qué más tengo? Hepatitis de interfase. ¿Qué más tengo? Bandas de fibrosis. ¿Qué más? Reacción ductuliar. Habrá algunos hepatocitos que entrarán en apoptosis, correcto, miren, ahí está, apoptosis de hepatocitos e incluso infiltrado inflamatorio en el parénquima, ¿no? Aparece el linfo dentro del parénquima y algunos hepatocitos van a comenzar a morir también. Y como características ya muy específicas de la hepatitis causada por hepatitis B, en el citoplasma del hepatocito infectado por la hepatitis B, habrá la aparición de unas células en vivo deslustradas. ¿Qué es la acumulación del antígeno de superficie en el citoplasma? Y aparece así como que hubiera ¿han visto el video Catedral? Otra vez les repito el video Catedral. Nunca lo han visto, ¿no? Muy antiguo. Y es un vidrio que tiene como una rugosidad en la superficie. Algo así se observa, ese vidrio deslustrado, cuando la infección es específicamente por virus B. ¿Ya? Y cuando es por virus C, suele haber mucho cambio graso, mucho bola de grasa en el citoplasma. Vamos a verlo en la microscopía. Como dijimos, en la aguda no había mucha característica, lo más relevante era la necrosis de hepatocitos. Miren aquí, ven estos más rosaditos, el citoplasma más rosaditos son los hepatocitos que están muriendo. ¿Ya? Y bueno, hay un infiltrado inflamatorio también ahí metido, pero lo más relevante de la hepatitis aguda en la microscopía es la muerte de los hepatocitos. Pero en la crónica dijimos que sí había más características, ¿verdad? Entonces en la crónica teníamos, miren el espacio porta. ¿Cómo está el espacio porta? Por acá hay una vena, miren, está la vena y acá está el ducto. Por ahí estará la arteria seguramente también. Y a veces el espacio porta. Está lleno, repleto de un infiltrado inflamatorio mononuclear. Y que además se extiende, que se sale y daña los hepatocitos que están adyacentes. ¿Cómo se llamaba eso? Hepatitis interfase. Acá tengo infiltrado inflamatorio mononuclear en el espacio porta que lo distiende incluso dos de hepatitis de interfase, ¿no? ¿Cómo se llamaba el incremento de los conductos biliares? Reacción ductuliar, miren, y en casos específicos, cuando es causada por virus de la hepatitis B, ¿qué cosa encontraba? Esas citoplasma, virus deslustrado, virus esterilado, producto de la acumulación del antígeno superficial en el citoplasma. ¿Ok? ¿Listo? Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si el proceso inflamatorio persiste, constante? Eso lo vamos a entender un poco más en el seminario. ¿Dónde comienza la cirrosis hepática? ¿Cuál es la célula? ¿Dónde inicia todo? ¿Cómo se llama la célula? ¿Célula de Kupffer? Bueno, ahí empieza, o esa es la que produce cosas que van a hacer que dé, ¿no? Entonces, ¿cuál es la célula donde inicia
¿Está dónde en este espacio? Espacio de hélice. ¿Qué conforma el espacio de hélice o cómo está formado el espacio de hélice? Es el espacio que hay entre la célula endotelial y el hepatocito. Ahí está normalmente la célula de hito. Pero esta célula de hito, producto de o como consecuencia de todo el estrés que le va a generar el alcoholismo, el virus de la hepatitis B o la cerebro, que vamos a ver en seminario, va a comenzar a producir cantidades importantes de colágeno. Y si produce mucho colágeno, ¿qué cosa induce? Fibrosis. Y esa fibrosis se denominará cirrosis, ¿no? Macroscópicamente que tengo un hígado multinodular que obviamente poco a poco va a alterar su funcionalidad. Para el diagnóstico de cirrosis hepática, ¿qué cosas tengo que buscar? Buscar los septos fibrosos y encontrar los nódulos de regeneración o nódulos regenerativos. Vamos a definir. Ok, entonces eso respecto a enfermedad inflamatoria hepática por virus. Vamos a la enfermedad también inflamatoria, pero ahora de las vías biliares, ¿ya? Y acá tenemos dos patologías, la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante. Nombres similares, parecidos, y también así como el Crohn y la colitis ulcerativa, muy similares, de verdad, en forma de diagnóstico. Por lo tanto, tengo que diferenciar. Una de esas venía esta, así que hay que diferenciar sí o sí una de la otra. Primera diferencia y característica de esta patología. ¿Cuál es más frecuente? Es la colangitis biliar primaria, en general, es más frecuente que la colangitis esclerosante. Siguiente característica y también diferencia. Esta es más frecuente en mujeres. De 10 a 1, o sea, prácticamente todas van a ser mujeres. ¿Ya? Jóvenes, 30 a 60 años. Y llegan clínicamente con un patrón colestásico. ¿Por qué colestásico? Porque hay un daño, lesión autoinmune, ¿de quién? De la vía biliar intrahepática. La vía biliar intrahepática es dañada, lesionada, inflamada, destruida, por lo tanto, generando un patrón obstructivo, un patrón de colestasis. Por lo tanto, ¿qué estará elevado? Fosfatas alcalina, TGGP y bilirrubina, ¿qué predomina? ¿Directo o indirecto? Indirecto. Patrón obstructivo, ¿qué me genera? ¿La elevación de la directa o la indirecta? ¿Cuál? Directo. El patrón obstructivo es elevación de vías. Cuando hay obstrucción de vías biliares, que se eleva, directo. Cuando hay muerte de los hepatocitos, es indirecto. ¿Ya? Ok, entonces tengo un patrón colestásico. Clínicamente, ¿cómo se ve el paciente? Ictérico, bueno, ictérica porque es mujer, ¿no? Mucho prurito, porque la elevación de la bilirrubina directa genera prurito. Y santomas ante el asma, que son esas lesiones, las lesiones perioculares que aparecen. Pero clásicamente ictericia y prurito. Y miren, asociado usualmente hay otra enfermedad autoinmune que es el síndrome de Sjögren. ¿Qué es el síndrome de Sjögren o cómo se manifiesta? ¿Sequedad de qué? De los ojos y la mucosa de dónde? Oral. De oftalmia y serostomía, ¿no? Boca seca, ojo seco. Entonces el paciente con colangitis biliar primaria tiene todo esto que hemos mencionado y además boca seca, ojo seco, ¿no? Porque está en el contexto de un shock. Ok. ¿Cómo lo diagnostico? Ya tengo el cuadro clínico, pero además usualmente encuentro anticuerpos antimitocondriales, ¿ya? Y anticuerpos antimúsculo liso también. Pasamos a la colangitis esclerosante. La colangitis esclerosante es una patología ahora frecuente en varones y varones jóvenes también, ¿ok? También tengo destrucción y lesión de las vías biliares, sí, también, pero ahora la afección es intra y extrahepática. En la cirrosis biliar primaria es solamente intrahepática, acá es intra y extra, fuera. Pero al momento de lesionar la vía biliar también se manifiesta con un patrón obstructivo, porque la daña. Fosfatasa, TGGT, bilirrubina directa, bilirrubina elevada, bilirrubina directa, todo está elevado. ¿Ok? ¿Qué más? Ahora, acá como la afección de aquí, chicos, es muy característica, sobre todo en imagen. Es decir, la colangitis esclerosante primaria, yo la puedo diagnosticar con un examen que se llama colangioresonancia. ¿Qué consiste la colangioresonancia? Instilo contraste y este contraste pinta toda la vía biliar. Cuando hago una colangioresonancia y encuentro un patrón arrosariado, porque miren, lo lesiona y generan como áreas de estenosis, ¿verdad? Como si fuera un rosario, áreas de apertura y cierre,
Cuando yo veo la imagen arrosariada en la colangioresonancia, eso es indicativo de colonitis esclerosante primaria. Entonces, según lo que nos dice Sue Robbins, ¿cómo lo diferencio y diagnostico? Cirrosis biliar primaria asociada a mujeres jóvenes, 30, 70, generalmente 50, 30, 40 años. Mujeres, mientras que la colonitis esclerosante, varones jóvenes. Siguiente característica, trastornos asociados. La cirrosis asociado al Sjögren. ¿Y a qué se asocia la colonitis esclerosante primaria? A enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuál de las dos? Colitis ulcerativa. Colitis ulcerativa. O sea, de fondo, que no me sorprenda encontrar una colitis ulcerativa, cosa que hemos conversado la semana pasada. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Se acuerdan que dijimos ese patrón arrosariado con áreas de estenosis? Es característico de quién? De la colonitis esclerosante primaria. ¿Ok? Ahora, ¿en cuál de los dos usualmente yo biopsio el hígado? Usualmente no. La colonitis esclerosante, chicos, el diagnóstico es radiológico. ¿Ya? Acá la imagen radiológica es característica. Entonces, ¿cómo diagnostico finalmente una cirrosis biliar primaria? Esta sí la diagnostico con biopsia hepática. Porque recuerden que la sección es únicamente intrahepática. Entonces no podría biopsiar la vía biliar extrahepática porque ahí no hay enfermedad, no está dentro del hígado. Por lo tanto, con una biopsia hepática podría diagnosticar. ¿Qué cosa encuentro? Encuentro infiltrado inflamatorio que destruye la vía biliar. Nada más. Muy bien. Entonces con eso cerramos lo que es enfermedad inflamatoria. Vamos a ver ahora lo que son neoplasias del hígado. Esto en general, no lo he puesto antes, pero solo para que tengan una idea, un conocimiento. Todo lo que son neoplasias, tumores del hígado, así como que todo el cuerpo, cerebro, estómago, próstata, mama, los patólogos nos basamos en la clasificación que hace la OMS. ¿Ya? ¿Y para qué utilizamos esta clasificación? Porque a partir de esta clasificación serían patólogos de todo el mundo. De manera que la misma clasificación que yo utilizo acá en el Perú, la utilizamos en Estados Unidos, en Francia, en Suiza, no sé, pues en Nueva Zelanda. Todos utilizan la misma clasificación porque es un patrón general para estudiar las patologías neoplásicas en todo el mundo. ¿Ya? Por si acaso. Siempre que ustedes vean U o OMS clasificación, quiere decir una clasificación que ha sido un acuerdo multidisciplinario e importante a partir del cual tenemos que diagnosticar. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar patología benigna y maligna del hígado. Si hablo de patología benigna, tengo tanto una neoplasia benigna como una masa hepática no neoplásica. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre masa y neoplasia? ¿Son lo mismo? Masa y neoplasia. ¿Me dices, Carlos? Es que las masas usualmente hacen por compresión y las neoplasias son infiltrantes. O sea, toda neoplasia es sinónimo de infiltración, o sea, toda neoplasia es maligna. No, en general no. Entonces, ¿podría ser que la masa sin tejido en medio de la neoplasia puede llegar a formar un nuevo? no. ¿Cuál es la diferencia? Ya, ¿cuál es la definición de neoplasia? Un nuevo crecimiento, es una proliferación celular nueva, usualmente clonal. O sea, todo inicia en una celulita que comienza a replicarse descontroladamente. Eso es una neoplasia, que puede ser benigna, maligna y algo así. ¿Y cuál es la diferencia con una masa? Una masa, chicos, es todo aquello que genere espacio, que genere un espacio ahí, ¿no? Que ocupe un área. Entonces, en el hígado pueden haber masas que no sean neoplasia. Una masa que no sea neoplasia en el hígado es la hiperplasia nodular focal. ¿Tengo una proliferación celular? Sí, pero es como un proceso reactivo, porque sabemos que la hiperplasia es un proceso o un mecanismo de adaptación, ¿verdad? No es una neoplasia. Es un aumento de células, sí, correcto, pero no en el contexto de una neoplasia, no es una proliferación clonal, ¿ok? Esa es la denominada hiperplasia nodular focal. Y una neoplasia benigna, así propia del hígado, es el adenoma hepático. Entonces empezamos con la hiperplasia nodular. Dijimos que es una patología no neoplásica, pero sí que hace masa, porque genera un espacio, fuera un espacio en el hígado. Y ocurre bien delimitado, y que ocurre en el contexto de alteraciones en el aporte de sangre hacia el hígado. No está muy claro, muy específico. Lo interesante es que cuando se diagnostica
espacio, al momento de partirlo y abrirlo, tienen esta característica cicatriz central. Yo veo una cicatriz central en la macroscopía, eso es una hiperplasia nodular focal, definitivamente. ¿Ok? Entonces, no es una neoplasia porque tiene una proliferación clonal, pero sí tengo una hiperplasia, es decir, un aumento en el número de células, que usualmente es nodular, ¿no? Miren, un nódulo, otro nódulo, ¿no? Y acá lo vemos a la microscopía, miren, esta zona colagenizada es la zona de la cicatriz, ahí está, y acá tengo los nodulitos. Si yo me acerco y estudio los nodulitos, son proliferación de hepatocitos completamente benignos, que no tienen ninguna característica de malignidad ni atipia. Y un hallazgo adicional para la hiperplasia nodular focal es esto. ¿Se acuerdan cómo se llama la proliferación de vías biliares, la proliferación de los conductos biliares? Reacción ductuliar. Miren, ahí está, hay reacción ductuliar. Y no es una cirrosis, no es una hepatitis crónica, no. Es un proceso reactivo. Por ejemplo, la reacción ductuliar la podemos observar muchas veces y no es específica de nada, ya, por si acaso. Pero luego tenemos el adenoma. Esta es una neoplasia benigna originada de los hepatocitos. Miren, acá está. Como es benigna, bordes bien delimitados, circunscritos, miren su superficie homogénea, ¿no? Todo tiene el mismo colorcito. ¿En quiénes aparece? Generalmente en mujeres que tienen el antecedente de consumir anticonceptivos orales, ¿ok? Y el problema de estos adenomas no es que se conviertan en cáncer, ¿ya? Por si acaso, esto no se convierte en cáncer. El problema de estos es que pónganse que un golpe, una lesión o algo fácilmente puedan romperse y sangrar, porque están justamente en una localización subcapsular, ¿ves? Generalmente aparece ahí, cercano a la cápsula hepática. Entonces un golpe, una ruptura, fácilmente puede sangrar hacia la cavidad peritoneal. Esa es la complicación, ¿no? Pero no que se conviertan en cáncer, por si acaso. Su superficie, como decíamos, homogénea. Estimulación hormonal es el principal factor de riesgo, ya anticonceptivos orales, y hay mutaciones genéticas que también pueden conllevar, pero como antecedente de relevancia es el consumo de estos anticonceptivos. Microscópicamente, por si acaso, no tiene cápsula, ¿ya? Es una neoplasia benigna, sí, pero no es encapsulada. Miremos acá, derecha e izquierda. Esta zona de la derecha son la zona de los hepatocitos propios del adenoma. Y si yo los veo, son prácticamente los mismos que los de la izquierda, solo que acá hay un poquito de esteatosis, ¿no? Un poquito de esteatosis. Son hepatocitos completamente benignos que han incrementado, ¿no? Que han proliferado y que están circunscribiéndose ligeramente, porque parece que hubiera una capsulita ahí, ¿no? Pero no, es solamente un tejido fibroso que se forma ahí en la interfase, pero que no es considerada cápsula por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo microscópicamente? Una proliferación de hepatocitos benignos, con una pseudocápsula, una estructura que los delimita por fuera, pero que no es cápsula. Y hablamos ya del cáncer, neoplasias malignas hepáticas. Las neoplasias malignas hepáticas pueden ser primarias y pueden ser secundarias. Así como en el corazón, ¿se acuerdan? Primarias y secundarias. En el hígado también es más frecuente que las neoplasias sean producto de metástasis, es decir, que vengan de otro lado. Cáncer de mama, de próstata, pulmón, estómago, colon, todo metastasiza al hígado, ¿ya? Pero también hay neoplasias primarias, y a la cabeza de la neoplasia primaria más frecuente y más importante es el carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma. Y en le sigue en frecuencia el colangiocarcinoma, es decir, el carcinoma que se origina de las vías biliares, ¿ya? Y luego tengo extremadamente raros, muy raros, como el angiosarcoma, el hepatoblastoma clásico de niños, ¿ya? Bueno, vamos a estudiar hoy día el carcinoma hepatocelular. Entonces, como dijimos, la principal causa o asociación para desarrollar un hepatocarcinoma es el antecedente. ¿El antecedente de qué? De hepatitis crónica y cirrosis. ¿Ok? ¿Causadas por quién? Por las causas más frecuentes. Hepatitis B, C y alcoholismo. ¿Ok? Por lo tanto, tengo un paciente en el cual yo sospecho hepatocarcinoma, pregunto antecedentes. Señor, ¿usted tiene hepatitis B? Si le sí, tengo hepatitis B hace 10, 15 años, o soy alcohólico, de manera que ese hígado va a tener algún grado de cirrosis, y en ese hígado cirrótico se desarrolla el hepatocarcinoma. O puede que no tenga cirrosis, de frente desarrolla hepatocarcinoma también. ¿Ok? Entonces, ese factor de riesgo es muy importante, lo primero que yo debo preguntar. Exposición a aflatoxina, sí, también existe, se describe en la literatura, cosa que
Y acá lo diferenciamos también. Cuando yo tengo un hígado, y tengo en este hígado múltiples tumoraciones, yo sospecho que estoy frente a una metástasis. Por lo tanto, ¿cuándo sospecho yo que un tumor en el hígado es un hepatocarcinoma? Cuando tengo una lesión única, solitaria en el hígado, ¿no?, que comienza a crecer. Ahí pienso en un hepatocarcinoma. Si yo tengo un hígado que tiene 10 tumores, no voy a pensar que sean 10 hepatocarcinomas a la vez, eso es rarísimo. Ahí yo pienso en una metástasis. Por lo tanto, macroscópicamente, ¿cómo se presenta un hepatocarcinoma? Como una lesión única, solitaria en el hígado, y que si bien, miren, es bien delimitada, ¿no? E incluso tiene cápsula, muchachos, tiene cápsula, ¿ya? Pero al momento de cortarle, veo la superficie y medidas de superficie. Muchos colores, ¿no? Heterogénea, áreas de hemorragia, áreas de necrosis. Esto es fácilmente, yo digo, oye, esto tiene que ser maligno, esto no puede ser benigno, ¿no? A diferencia del adenoma que veíamos que todo un solo colorcito, esa heterogeneidad en superficie es lo que me hace sospechar en un cáncer. ¿Okay? Áreas amarillentas, áreas medias verdosas también porque hay áreas de bilis, ¿ya? Hemorragia, necrosis. Generalmente, por lo tanto, el hepatocarcinoma es una lesión única, es una solo tumor. Microscópicamente, ¿cómo lo observo? Como es un cáncer, tendré que ser de malignidad. A ver, lo de acá, ¿la derecha o la izquierda? ¿Cuál es cáncer? ¿La derecha o la izquierda? Derecha. ¿Sí o no? Sencillo, ¿verdad? ¿Qué características me llaman la atención de esta zona? Hipercromasia. La hipercromasia, ¿qué más? Pleomorfismo tremendo, núcleo, ¿no? Y obviamente es como todo un desorden ahí. Entonces, claramente, frente a esa malignidad, puedo diferenciar entre lo que es benigna y lo que es maligna. Además de ello, además de esos criterios de malignidad, usualmente, chicos, los hepatocitos se disponen en cordones, ¿verdad? Así, cordoncitos son, ¿no? Miren la disposición en un cáncer. Son trabéculas o islas, ¿no? Como islitas pequeñas. Esa disposición trabecular o de islas, que es una disposición anormal, porque así no se disponen los hepatocitos normalmente, es lo que me hace sospechar también en malignidad. A menor aumento observo esto. Me acerco más, veo criterios de malignidad. Ya me digo, esto es un hepatocarcinoma. Pero todo obviamente empieza desde preguntar los antecedentes. Los señores han tenido antecedentes de hepatitis, consumo de alcohol, tal, ¿ya? Muy bien, hasta ahí acabamos con hígado. Vamos ahora a vesícula. Y justamente es lo que ustedes van a hacer en el laboratorio, ¿no? Creo que es colecistitis crónica, ¿verdad? Ya. Entonces, primero, empezamos por los nombres. Colelitiasis. ¿Qué es colelitiasis? Cálculos en la vesícula, punto, nada más. Tú tienes cálculos en la vesícula, eso es colelitiasis. Por lo tanto, ¿qué será colecistitis? Inflamación en la vesícula biliar. Fácil, ¿verdad? Inflamación en la vesícula biliar. ¿Y cuál es la principal causa por la que se inflama una vesícula? La obstrucción del cístico a causa de cálculos, a causa de cálculos. Doctora, mi vesícula se puede inflamar y si no tengo cálculos, ¿también se puede inflamar? Sí, también, chicos, hay casos en los cuales la vesícula se inflama y no tiene cálculos, ¿ah? Pero obviamente que de lejos, más del 80% siempre se asocia a cálculos, ¿ya? Y esta vesícula puede ser aguda, puede ser crónica, ¿verdad? ¿Y por qué se diferencia esto? Por el infiltrado inflamatorio. Son nucleares, linfos, células, ¿ya? Fácil. Entonces, para este diagnóstico en laboratorio, que es colecistitis crónica, ¿qué voy a encontrar? Infiltrado inflamatorio de linfocitos, células plasmáticas, ¿dónde? En la vesícula, ya. ¿En qué capa, pues, de la vesícula? Ah, ¿cuáles son las capas de la vesícula? Mucosa. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Mucosa. Muscular, propia y la serosa. No tiene su mucosa, por si acaso. No tiene su mucosa, no hay su mucosa, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿dónde encuentro el infiltrado inflamatorio de linfo y células plasmáticas? En la mucosa y la muscular. En la mucosa, dependiendo del grado. Generalmente, ¿dónde está? En la lámina propia, pues. En la lámina propia de la mucosa, ¿verdad? Pero ese infiltrado puede ser tan intenso que luego se extienda a todo, sí, pero clásicamente, yo digo que es crónica, infiltrado mononuclear en la lámina propia de la mucosa. ¿Qué es la lámina propia?
lámina propia ahí y epitelio, pues. Oh, histología, ¿verdad? Sí. ¿Saben qué? No, ¿cómo lo dibujo eso? Ya. La mucosa tiene dos partes, lámina propia y epitelio. El epitelio es lo que cubre, ¿verdad? Ese espacio, vamos a dejarlo así, ¿no? Así más o menos el epitelio de la... Entonces, acá está el epitelio, ¿verdad? Todo esto cubre el epitelio. Ahí, entonces, el epitelio. ¿Qué cosa es la lámina propia? Es el espacio por debajo del epitelio. Ese espacio que queda acá, donde hay vasos sanguíneos, ¿no? Este espacio es la lámina propia. Ahí se meten los linfocitos. Un montón de linfocitos ahí. ¿Ya? Ahí está. Listo. Entonces, así se diagnostica colititis crónica. Muy bien, ya tengo dos términos, colelitiasis y colecitis. ¿Qué es coledocolitiasis? ¿Qué es coledocolitiasis? Cuando agarra la inflamación. Cuando la inflamación está en el conducto, dice. Cuando hay cálculos en el coledo. Nada más, tu número dice coledocolitiasis. Cálculos en el coledo. Nada más es eso. Cálculos en el coledo. Punto. ¿Qué? También, si es la obstrucción del cístico, también se considera coledo. No. ¿Quién forma el coledo? El hepático y el cístico. Las dos hepáticas y el cístico. Claro, ahí recién se llama coledo. Pero si entonces es cístico, Si la obstrucción es en el cístico, ¿cómo se llama? Porque claro, si hay obstrucción en el cístico, no tiene un nombre como tal, ¿no? Pero es que no hay relevancia, porque finalmente la obstrucción del cístico lo que me genera es colecistitis. No hay una relevancia, pero aquí sí hay relevancia, porque tener un cálculo que es colédoco ya son palabras mayores, ya hay mucho riesgo de qué. ¿Qué cosa puede producir la coledocolitiasis? La teoría de Charcot, ya. ¿Y qué diagnóstico? ¿Para qué me sirve diagnosticar la teoría de Charcot? ¿Qué me diagnostica? ¿Qué enfermedad? Colangitis. Y ahí viene otro término. ¿Qué es colangitis? Inflamación de las vías biliares. ¿Y cuál es la principal causa de la inflamación de las vías biliares? La obstrucción por coledocolitiasis. Todo está, ahí viene la teoría de Charcot, ¿ya? Y un término más nos falta, creo, ya, pero por lo menos tengan cuidado con los términos, leanlos bien, ¿ya? Colelitiasis a secas, simplemente cálculos. ¿Cuáles son los cálculos más frecuentes? Los cálculos más frecuentes son los de colesterol. Clásicamente son cálculos amarillitos, ¿no? Amarillitos. ¿Y por qué se producen los cálculos de colesterol? Porque ustedes saben que la bilis normalmente tiene colesterol, dentro de sus componentes tiene. Entonces, por ejemplo, si tengo un vaso con agua y le echo una cucharada de azúcar, se disuelve rápido, ¿no? Pónganse que les ponga 20 cucharadas de azúcar, ya no se va a disolver. Va a comenzar a precipitarse en el fondo el azúcar. Lo mismo pasa con la bilis. Ese nivel de colesterol, si yo lo sobresaturo, le pongo excesiva cantidad de colesterol, este colesterol comienza a precipitarse. Y si se precipita, se comienza a consolidar. Y si se consolida, se forman los cálculos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, ahí están los cálculos, la vesícula, por sobresaturación de la bilis, se precipitan, se comienzan a nuclear esos microprecipitados y cosa que se ve, o sea, un factor que adicionalmente puede inducir a la formación de esto es la hipomotilidad de la vesícula biliar. ¿Cuándo hay hipomotilidad? O sea, cuando esa vesícula no se contrae adecuadamente. Clásicamente en mujeres. ¿Por qué? Porque tiene mucho estrógeno. El estrógeno disminuye la contractibilidad de la vesícula, por lo tanto le da un grado de estasia a la bilis y le aumenta, por lo tanto, cuando ustedes ven en la emergencia una paciente que llega con colecistitis, siempre es mujer, generalmente es mujer, muy pocos son los varones. Además de eso, ¿qué otras circunstancias en una paciente mujer condicionan incremento aún más de los estrógenos, de las hormonas femeninas? Consumo anticonceptivo oral, el embarazo mismo. Una gestante tendría, o sea, si tú tienes cálculos en la vesícula y quieres tener hijos o quieres salir embarazada, lo primero que te recomiendan es opérate la vesícula, porque cuando estás gestando tendrás más riesgo de hacer más cálculos, de que más se te inflame. Imagínate, una gestante con colecistitis, más riesgo todavía, ¿no?
obesidad también asociada a la elevación del colesterol. Y acá están los cálculos que son los más frecuentes, o sea, 90, casi todos los cálculos son de colesterol. Pero también hay cálculos pigmentados, que son de color ya negro, negro, negro intenso. Y estos se dan en circunstancias en las cuales hay una elevación de la bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. ¿En qué pacientes hay elevación de bilirrubina indirecta? No me digan confusión de la vía biliar porque eso es directo, ¿verdad? Destrucción de hepatocitos, ¿ya? Y también hay sobre todo aquí un cuadro clínico de fondo. En los pacientes que hacen anemias hemolíticas, suelen cursar con elevación importante de bilirrubina indirecta. ¿Qué paciente hace una anemia hemolítica o anemias hemolíticas constantes? Por ejemplo, un paciente con una trepanocitosis que tiene hemólisis constante, destrucción, o que tiene una enfermedad hemolítica autoinmune que destruye constantemente, crónicamente. Pero en general es muy raro. Por lo tanto, ver cálculos de este tipo es raro, extraño. Siempre son, en su totalidad casi, los cálculos de colesterol. ¿Ya? Muy bien, pasamos a páncreas. Y aquí vamos a ver solamente dos patologías de páncreas. Inflamación de páncreas, 1, y 2, cáncer de páncreas. Pancreatitis aguda. Causa de pancreatitis aguda, muchachos. ¿Cuál es la causa más frecuente? Miren la lista que tenemos. Lista larga, ¿ah? Pero ¿cuál es la causa más frecuente por lo cual mi paciente hace pancreatitis? Coledocoliar. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ver el coledoco ahí? Correcto. El colédoco se une al hueso, ¿verdad? Y incluso hay una porción del colédoco que es intrapancreática. ¿Okay? Si hay una obstrucción a ese nivel, se obstruye la vía principal pancreática, las enzimas pancreáticas se quedan adentro, se activan y comienza el proceso inflamatorio. Esa es la causa más frecuente. Pero de ahí tengo otra lista. Miren, alcoholismo, hiperlipoproteinemia, sobre todo la hipertrigliceridemia. Hay medicamentos como los tiacídicos, traumatismo. Por ejemplo, un paciente que recibe un golpe importante o fuerte a nivel de la boca del estómago, que es aproximadamente donde está el páncreas, también. Lesión iatrogénica, por ejemplo, dentro de esas operaciones están operando el páncreas, están cortando el páncreas, eso también puede activar las enzimas pancreáticas. O un paciente que le realizan un procedimiento endoscópico, que entran, por ejemplo, a hacer una... ¿Han escuchado los procedimientos ustedes? Hacen endoscopía. A veces cuando los cálculos se localizan en el colédoco, entran por endoscopía, cortan a nivel de la papila de Vater, la ampolla de Vater, y hacen que los cálculos puedan caer del colédoco. Ese procedimiento, que es una endoscopía finalmente, puede generar, al momento de manipular la vía biliar, incluso se le coloca sustancia de contraste por ahí, puede generar obstrucción y por lo tanto activación de las enzimas pancreáticas. ¿Ya? ¿Qué más? Un shock, y acá los virus de la parotiditis. El virus de la parotiditis también puede causar pancreatitis. ¿Ya? Entonces miren, la lista es larga, desde el alcoholismo hasta infecciones virales. No olvido las más importantes. Entonces, ya sea por obstrucción de los conductos, por lesión de la célula sino pancreático, o por un trastorno en el transporte, ¿okay? Sea cual sea la vía, finalmente que tengo una activación enzimática intrapancreática. ¿Qué tipo de necrosis hace la pancreatitis aguda? ¿Qué tipo de necrosis es? Necrosis grasa, pues. La necrosis, cuando yo estudio necrosis grasa, el ejemplo más importante es la pancreatitis aguda, es el primer ejemplo. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene grasa el páncreas? Pero para que haya necrosis grasa es porque tiene que haber grasa. Y sí, el páncreas tiene grasa en su composición. Histológicamente hay tejido adiposo dentro del páncreas y mucho tejido adiposo adyacente al páncreas, alrededor de él. De manera que cualquier proceso inflamatorio del páncreas rápidamente activa o lesiona la grasa adyacente e intrapancreática. ¿Qué tengo? Inflamación, edema, necrosis grasa, hemorragia. ¿Ya? Muy bien. Ya para finalizar, muchachos, cáncer de páncreas. Histológicamente en el páncreas yo encuentro. ¿Qué cosa encuentro en el páncreas histológicamente?
Ácido pancreático, ¿qué más? Los islotes, donde se producen, ¿no?, las células B, las A. ¿Y qué más, histológicamente? Y los ductos, por donde se transporta la producción exocrina. ¿Ya? Tengo esos tres componentes histológicos. ¿De dónde se origina el cáncer de páncreas? De los acinos. ¿Qué dicen? Por descarte. De los ductos. Miren, lastimosamente en el páncreas lo que más hay es acinos, pero de ahí no se origina el cáncer. El cáncer se origina del componente menor que hay en el páncreas, de los ductos. Y el cáncer más frecuente en el páncreas es el carcinoma ductal, o también denominado adenocarcinoma ductal. ¿Ya? ¿Cualquiera de los dos? ¿En qué pacientes tienen cáncer de páncreas? Usualmente son adultos mayores, 60, 80 años, varones. Y realmente el cáncer de páncreas tiene un factor genético muy importante. Son múltiples alteraciones genéticas, de manera de que no puedo yo especificar ninguna, ni tampoco puedo definir qué paciente va a hacer cáncer de páncreas. Eso realmente es muy difícil. Cualquier paciente puede hacer cáncer de páncreas. Pero se dice que hay mayor riesgo cuando hay tabaco, consumo de tabaco, pancreatitis crónica, diabetes, se describe, pero en general realmente es muy inespecífico. ¿Dónde ocurre más frecuente el cáncer de páncreas? ¿En cabeza, cuerpo o cola? En la cabeza. Más de la mitad de los pacientes que el cáncer se localiza en la cabeza. Por lo tanto, estos pacientes cursan con ictericia. ¿Por qué? Porque hay una porción del colédoco que es intrapancreático, que por lo tanto, si se obstruye el colédoco a ese nivel en la cabeza de páncreas, habrá elevación de la hemoglobina directa e ictericia. ¿Ya? A diferencia de ello, cuando está en el cuerpo o la cola, demora mucho más en hacer diagnóstico. Y en general el cáncer de páncreas tiene muy mal pronóstico, ¿no? O sea, tú diagnosticas cáncer de páncreas, la expectativa de vida son 6 meses. Porque la gran mayoría se diagnostican de forma muy tardía. Porque cuando ya tienes síntomas, la enfermedad está extremadamente avanzada. ¿Ya? Miren los síntomas: pérdida de peso, anorexia, malestar, debilidad, o sea, hasta una anemia podría ser esto. Realmente es muy inespecífico. Se ha reconocido que la lesión precursora del carcinoma son los famosos PANIN, neoplasia intrapancreática. Pero esto solamente es completamente teórico, porque nadie biopsia un páncreas para buscar lesión previa, ¿no? Lesión precursora. Nadie biopsia páncreas para eso. ¿Ok? Como dijimos, la gran mayoría de los pacientes tienen la tumoración localizada a nivel de cabeza de páncreas. Miren esta resección, ¿no? Esta cirugía, mediante la cual yo extraigo un cáncer de cabeza de páncreas, tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama esa cirugía? ¿Han escuchado la cirugía de Whipple? Whipple o Whipple, ¿quieres decirle? ¿Ya? Entonces, miren, yo tengo normalmente acá el estómago, ¿no? El estómago, empieza el duodeno y se va el duodeno así. Acá está el páncreas, ¿no? Sí. Dijimos que el cáncer está localizado usualmente acá en la cabeza del páncreas. Entonces, cuando yo tengo un cáncer en la cabeza del páncreas, tiene un cáncer, ¿qué cosa hago? Yo trato de extraer todo esto en bloque, porque eso me ayuda a tener mejores bordes quirúrgicos. Entonces, ¿yo dónde reseco? Reseco la porción distal del estómago y reseco la porción casi distal del duodeno. De manera que tengo una gastro, ¿no?, de estómago gastro, duodeno, pancreatectomía cefálica, porque corto solamente la cabeza, ¿no? Esa gastro-duodeno pancreatectomía es la que se denomina como cirugía de Whipple, ¿no? Una cirugía amplia, compleja, que demora 8 o 10 horas en hacer cirugía, es muy extensa. Y se utiliza para tumores localizados en la cabeza de páncreas, como el carcinoma ductal de páncreas. ¿Ya? Como pueden ver, neoplasia maligna, ¿cómo es? Bordes mal definidos, irregulares, dura la palpación. Y microscópicamente, como dijimos, adenocarcinoma ductales o carcinomas ductales. ¿Por qué adeno? Porque hace luz. Cada una de esas luz es un ducto maligno. Cada una de esas luz es un ducto maligno. Si yo me acercaría, vería que están tapizadas por células malignas. ¿Okay? ¿Ven el estroma? Que es medio colagenizado, muy rosado, ¿no? Como que fuera colágeno, fibrosis. Eso es producto de la infiltración. Cuando hay algunos cánceres, sobre todo el cáncer de páncreas, cuando los ductos proliferan,
el estroma reacciona generando fibrosis. ¿Eso cómo se llama? Se llama respuesta desmoplásica. La respuesta desmoplástica es característica del adenocarcinoma de páncreas. ¿Ya? Y miren, son glándulas malignas, ¿sí o no? Porque están todas irregulares, de esta forma que es como una estrella, ¿no? Todas las formas irregulares, infiltrativas. Es un adenocarcinoma de páncreas. Como dijimos, curso breve y progresivo, ¿por qué? Porque diagnóstico, usualmente el tiempo de vida vegetativo es muy corta. Miren, menos del 20% de pacientes con cáncer de páncreas logran operarse. Menos del 20%. O sea, prácticamente diagnóstico, medidas paliativas nada más, ¿no? Un marcador tumoral importante que puedo usar en sangre es el CA19-9. ¿Cómo hago el diagnóstico? Por ecografía, tomografía generalmente, que corroboro mediante una biopsia de páncreas. ¿Listo? Hemos terminado la teoría del día. Fue corta, ¿no?